Mi estimada Evelyn, muy buenos días, el Señor Jesús te bendiga, ¿cómo amaneces? Y muy buenos días a todos los presentes, Dios les bendiga. Una vez más nos reunimos, estamos estudiando ya estamos en vivo, primer libro de Reyes, capítulo 11. Y como siempre, bienvenidos todos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Muy buenos días, contentos, alegres para poder estudiar la palabra en esta bella mañana. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Los invitamos para que nos sigan en las diferentes redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Estamos David Menco Zafra. Bueno, buenos días, Lizeth Gutiérrez. ¿Cómo amaneciste en esta bella mañana, Lizeth? Evelyn, no te he escuchado. Buenos días. Regálame un buenos días, Evelyn. Hola, Lizeth. Buenos días, David, intentándolo. Tranquila, no te afanes. Bueno, llegamos para mí a uno de los capítulos más tristes de la Biblia. Apocalipsis, es decir, aquí dice apostasía, y se me cuadró. Primer libro de Reyes, capítulo 11. La caída de un grande, ¿no? Uno de los capítulos que casi no se lee y que muchos cristianos no conocen. ¿Cuántos de ustedes, díganme la verdad, cuántos de ustedes antes de estar en la escuela tenían un pensamiento y que el rey Salomón y su grandeza, ¿verdad? Y que el rey Salomón era lo mejor del mundo. Y el rey Salomón, el hombre más sabio y las riquezas. Pero cuando empezamos a leer, nos dimos cuenta que no era tan cierto. Evelyn, levantaste la mano. Sí, para no dormirme. Yo decía que eso era lo más sabio que había en el mundo. Después que leí todo, que ahí es donde uno le dan ganas de llorar. Sí, tremendo. Y uno pensaba como Sí, el ventilador. y entonces ahí es cuando de pronto en Eclesiastés lo dice, hasta la sabiduría también. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? La secuela del pecado de su padre también le acobijó la generación o el mismo de Dios. Bueno, Evelyn, recuerda que el ventilador no nos dejó escuchar sino la mitad de lo que dijiste. Cuando él pasa no te escuchamos, cuando ya está lejos, ahí sí te escuchamos bien, pero logramos entender. Que cuando Salomón tanta sabiduría, uno dice, bueno, qué belleza, qué cosa linda. Mi pregunta es a título personal. ¿Qué pasó con tanta sabiduría? Tampoco valió nada la sabiduría, porque él lo dice en el Eclesiastés. Tampoco. Claro. Porque se le fue. Entonces mi pregunta fue, ¿el pecado de David también llegó hasta la generación de él? Dicen algunos cristianos. ¿O qué pasó ahí? ¿O su corazón no estaba de verdad sano? Bueno, la respuesta es, eso tiene su respuesta, y es que leímos siempre, por ejemplo, en el pacto que Dios hace con Salomón, en el capítulo 9, pacto de Dios con Salomón, ¿sí? Dios le dice en el versículo 4, si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre. Entonces, que una persona diga que David pecó y ese pecado le llegó a él, eso es falso. Porque Dios siempre se refirió, cuando hablaba con Salomón, siempre se refirió de su papá como un hombre que caminó bien.
Sí, David cometió errores y pecó, pero eso no quiere decir que su hijo también, o su hijo cayó por lo mismo, no. Salomón cae por sus propios errores. Vamos a leer los errores de Salomón y la caída de un grande. ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Alguien, si es tan amable? Oiga, ¿qué habrá pasado con el resto de personas? ¿Ah? El rey Salomón es un ejemplo a no seguir porque en ningún momento de la Biblia él está de acuerdo con Dios. O sea, siempre es todo lo contrario. Yo lo tenía también como el rey David, el rey Salomón, algo así más o menos, muy grande. Y veo que realmente hasta se debería como de apartar uno de todo de él, porque todo lo de él es negativo y es en contra de Dios. Claro, eso sucede cuando uno lee la Biblia. Entonces imagínate, tú lees la Biblia y encuentras que la Torá, Moisés dice, cuidadito con estarse haciendo imágenes. Y te das cuenta que Salomón hizo un altar, un trono, que donde él colocaba los brazos había un león en cada lado. Las gradas para subir a ese trono, 6 leones por este lado y 6 leones de oro por este lado. En el templo, leones, bueyes de oro, en el templo. Y Dios había dicho que no. Pero miren lo peor. Primero de Reyes, capítulo 11. ¿Quién lo encontró, por favor? ¿Alguien por ahí? No veo ninguno. Alejo, prende la cámara, please. Déjense ver si son tan amables. ¿Quién está por ahí que pueda leer? Hola, Willington, ¿qué más? ¿Ya vas a salir a trabajar? Bueno. Nadie. ¿Quién me ayuda a leer? Ramoncho, ¿dónde andas? Que no te veo. No te oigo, Willington, micrófono. Ya tengo acá ubicado, pero pues, dale, no importa. Vamos a leerla en esa versión. Listo, Primera de Reyes 1, ¿cierto? Primero es un libro, no es una carta. Si fuera una carta se dice primera carta, pero como es un libro es primer libro, entonces primero, dale. Pero el rey Salomón, además de amar a la hija del faraón, se enamoró de muchas mujeres extranjeras. Algunas eran de Moab, otras eran de Edom, de Sidón y de los hititas. Eteas, de las Eteas. Bueno, y de todas ellas el Señor ya había advertido a los israelitas: ustedes no deben tener relaciones sexuales con mujeres extranjeras, ni ellas con ustedes, pues ellas corren ustedes el riesgo, por ellas corren ustedes el riesgo de llegar a adorar a sus dioses. Sin embargo, Salomón se enamoró de mujeres así. Bueno, ahí en esos 2 versículos, por favor, escriban Éxodo 34 del 15 al 16. Vamos a leerlo. Ahí deben tener escrito Éxodo 34 del 15 al 16. Dice, mi querida Evelyn, ¿dónde andas? Que no lees. Lee ese versículo, Evelyn. Éxodo 34. David, la verdad no tengo ni la Biblia mi primer día, pienso que voy a escuchar a todos los que leen y todo hoy. Bueno, dice el Éxodo 34 del 15 al 16. Entonces, Éxodo 34 del 15 al 16. Por lo tanto, no harás alianza con los habitantes de esa tierra, porque ustedes podrían prostituirse al ir en pos de sus dioses, y entonces ofrecerán sacrificios a sus dioses y los invitarán a comer de sus sacrificios, o casarán a sus hijas con sus hijos, y al prostituirse sus hijas por seguir a sus dioses harán que también tus hijos se prostituyan al seguir a los dioses de ellas. ¿Y qué hizo Salomón? Volvamos a 1 Reyes 11. 1. Se casó con las de Moab. Amón. ¿Quiénes son Moab y Amón? Los amonitas y los moabitas. ¿Recuerdan ustedes que Lot, el ángel
los ángeles sacan a Lot, a sus 2 hijas y a su mujer. Y cae el fuego, ¡rum! La mujer se voltea y se queda en estatua de sal. Y Lot y las 2 hijas quedaron solos. Como ellos vieron algo apocalíptico, digámoslo así, no, está mal dicho apocalíptico. Como ellos vieron una tragedia, parecía el fin del mundo, ellas pensaron que quedaron solos. Ese es el problema. Ellas creyeron que estaban solas, ya no había más hombres ni mujeres. Entonces le pareció fácil que vamos a emborrachar al papá, tenemos sexo con el papá y tuvieron hijos. ¿Quién? Moab y Amón. Cada vez que usted lea moabitas y amonitas, recuerden que son hijos de una violación, porque lo emborracharon y lo violaron. Recuerde que la palabra violación es un abuso sexual sin consentimiento. Entonces quedaron embarazadas. Entonces se casó con moabitas y amonitas. Con las de Edom. ¿Quién es Edom? Edom es el hermano de Jacob, Esaú. ¿Se acuerdan ustedes que Esaú le vendió la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas? Por eso a él se le puso el nombre de Edom, porque la palabra Edom significa rojo, como el guiso de las lentejas. Ese es el nombre de Edom, rojo. Entonces, otro que había menospreciado a Dios. Sigue las de Sidón y las eteas. Los sidonios, ya habíamos leído en Josué que los sidonios había que exterminarlos. Entonces, imagínate, Dios ya le había dicho no lo haga. Y Salomón, ¿cuál fue la caída de Salomón? ¿Dónde inició la caída de Salomón? Las mujeres. Ay, Dios mío, ¿cuántos hemos caído? ¿Cuántos hemos caído? ¿Y cuántos por culpa de una mujer lo han perdido todo? Sigue por favor, versículo 13 en adelante. Bueno, tuvo 700 mujeres a las que hizo reinas y 300 concubinas, y todas ellas lo hicieron extraviarse. Cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron ¿Qué espera? adorar dioses ajenos. Ahí en ese versículo 3, que en total tuvo 1000 mujeres, hay que anotar Deuteronomio 17:17. Anoten ese texto. Deuteronomio 17:17. ¿Qué dice? Sí. Aquí habla en el versículo 15, ciertamente pondrás rey sobre ti. No, el versículo 14, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella, pondré un rey y dijeres y digas, pondré un rey. A ese rey, está hablándole que ese rey, versículo 17, ese rey no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Y este Salomón se tomó 1000. Bueno, David tuvo como 5, ¿no? Abigail, la jezreelita, Betsabé, y no recuerdo cuál más, como 4 o 5 si mucho. Pero este tuvo 1000. Y la hija del faraón, ¿dónde me la deja, no? El rey de Egipto. ¿Se dan cuenta? Violando la Torá, violando la Torá, violando la palabra de Dios. Y muchachos, puede ser que a nosotros nos parezca, pero si la palabra lo dice, no lo haga. Hermanos, si la palabra lo dice, no lo haga. Ludari, ¿dónde andas? Noris, buenas noches, buenas madrugadas, ¿sí están por ahí? Sí, aquí estoy. Amén. Buenos días, hermanos. Buenos días, Dios te bendiga. Oiga, Amén. si Dios lo dijo,
no lo hagas. Luz Dari, levantaste la mano. Y Sí. estaba saludando los buenos días para todos mis hermanos. Dios les bendiga. Hola, buenos días. Salomón hizo lo que Dios dijo que no hiciera y mire qué pasó. Siga, por favor, versículo 4. Cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar a dioses ajenos. A diferencia de David, su padre, su corazón se dejó de ser perfecto ante el Señor su Dios. Subrayen eso, por favor. Subrayen eso. Su corazón dejó de ser perfecto, porque hay cristianos que dicen que Salomón se salvó. Hay dos razones por las cuales yo, David Guillermo Menco Zafra, digo que Salomón se condenó. La primera, por lo que dice de Salomón, Primero de Reyes, capítulo 11. Y la segunda, porque en el pacto de Dios con Salomón, en el capítulo 9, en el pacto Dios le dice, en el versículo 6 hasta el versículo 8, Dios le dice, si tú te apartes de mí, te va a pasar esto, y esto le va a pasar a Israel también. La voy a destruir, voy a acabar el templo y me voy a olvidar de Israel. ¿Qué pasó? Ahí están dándole plomo desde hace unos días. Dios destruyó el templo, lo volvieron a edificar, lo volvió a destruir y apartó a Israel. Desapareció las 10 tribus. Entonces, ¿qué pasó? Se cumplió la maldición. Por eso digo que Salomón se condenó. ¿Qué más dice? 11:5. Salomón adoró a Astoret, la diosa de los sidonios, y adoró también a Milcón, el repugnante ídolo de los amonitas. Se apartó del Señor y cometió muchas maldades, porque a diferencia de David, su padre, dejó de seguir fielmente al Señor. Subrayen ese versículo. Ahí dice la Biblia que él se apartó de Dios. No es que yo lo diga, es que la Biblia me dice, su corazón se apartó y él se apartó de Jehová su Dios. Versículo 7, ¿qué más dice mi hermano? Hasta construyó en el monte que está frente a Jerusalén un altar a Quemos, el repugnante ídolo de Moab, y a Moloc, el ídolo repugnante de los amonitas. Esos altares los construyó para que sus mujeres pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. ¿Por qué dice la Biblia que son abominables, despreciables? Porque precisamente Moloc y Quemos, sobre todo Moloc, se conoce la historia de Moloc, que es era un becerro que se le prendía fuego por dentro y las personas cogían a sus hijos y los sacrificaban y los echaban al fuego. Evelyn. No, ya lo dijiste tú de Moloc, que eso era lo que te iba a decir, al que se le echaban los recién nacidos. Pero David, una pregunta, si uno permanentemente está con Dios, no comprendo, porque eres un hombre de sabiduría y con sus holocaustos delante de Dios. Bueno, el todo de esto es: en la desobediencia está el pecado y en la obediencia la bendición. Pues que él estaba en la religión, mija. Salomón es la muestra clara del religioso. El religioso que va a la iglesia, el religioso que ora, que lee la palabra, el religioso sí, pero cuando tú miras su vida personal, no está Dios ahí. ¿Quieres conocer a un cristiano? Ve a la casa. Pregúntale a la esposa, pregúntale a los hijos. Esos te dicen si es cristiano. Siga, ¿qué dice? Este versículo 9 es muy importante. Dale.
El Señor se enojó mucho contra Salomón porque su corazón se apartó de él, a pesar de que el Señor le había aparecido dos veces. Otra vez, en el versículo 4, ¿qué dice del corazón? Cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar a dioses ajenos. Y a diferencia de su padre, su corazón dejó de ser perfecto. Eso, en el versículo 4, el corazón dejó de ser perfecto delante de Dios, ¿cierto? En el versículo 6, hizo lo malo. Y en el versículo 9, Dios se airó con él porque su corazón se apartó. A mí la Biblia me está diciendo que Salomón apostató. Por eso en sus Biblias aparece en la parte del título del capítulo 11, apostasía de Salomón. Usted puede ser muy bendito. Usted puede tener muchas riquezas. Usted puede tener mucha prosperidad. Y aún así, aunque usted tenga prosperidad y todo, al infierno puede parar. Perdóneme lo que le voy a decir. Puede parar yendo a la iglesia. Porque el problema del cristiano es que no entiende que debe nacer de nuevo. Lo que nos va a llevar al cielo es ser redimido del pecado. Pero si yo digo que soy cristiano y sigo pecando, sigo robando, sigo mintiendo, sigo siendo un tramullero, acostándose con prostitutas, siéndole infiel a la pareja. Gálatas capítulo 5, pleitos, celos, iras, contiendas, y sigo agarrado de los pelos con la familia, y sigo peleando con el marido y con la mujer, pues no voy a ir al cielo. O sea, eso, el cristiano debe hacerse ese examen. Hágase esta pregunta: ¿usted va a ir al cielo o no? Ah, es que yo me porto bien. No, ahí no es portarse bien. ¿A usted lo guía el Espíritu Santo? Evelyn. David, eso que tú dices, sí, cierto, pero entonces, ¿cómo dicen que el continuo sacrificio, leer y orar, va cambiando y la carne se va sepultando? Claro. Sin embargo, cristianos con años y todavía con hábitos malos. Pero es que el problema es que el continuo sacrificio es para morir diariamente. Tú estás en la lucha. Hay cristianos que llevan años en la iglesia y no tienen el continuo sacrificio. No entienden qué es el continuo sacrificio. No son de los que madrugan a orar, estudian la palabra, aprenden. Porque es que aquí, ¿qué nos está cambiando? No soy yo. Quien nos cambia es la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos va hablando. Y el Espíritu Santo te dice: hey, deja de hacer esto. Y tú lo sigues haciendo. Es que, hey, deja de gritarle a tu marido y de faltarle el respeto. Y tú lo sigues haciendo. Y lees Primera de Pedro 3. Mujeres que tienen marido inconversos, cállense la boca, con respeto, con castidad. Él se va a convertir y él toma decisiones y usted se las echa abajo porque como usted es la autoridad de la casa. Tengo una gran amiga y hasta dos grandes amigas que las quiero mucho, y esa es la conversación siempre: muchachas, que dejen de estar mandando al marido. Ay, esa sí les gusta mandar al marido. Y salimos, vamos en el carro, algo. Y entonces el marido dice: no, vamos a ir por este lado. Y ella: no, coja por este lado. Ya te doy la palabra, Evelyn. Me hicieron recordar una novia que tuve. Me iba a casar con ella. Iba manejando yo el carro y ella tenía la costumbre que por acá, y yo: no, vamos a ir por acá.
por acá. El día en que la terminé fue porque paré el carro, lo paré. Me bajé y le dije, maneje usted, hasta luego, nos vemos. Hasta ahí llegamos. ¿Por qué? Porque no entendemos que el hombre no pierde la autoridad. Y hay hombres que perdieron la autoridad en la casa. Si Dios nos está diciendo a nosotros algo, no sé qué te está diciendo a ti, deja la mentira, por ejemplo. Deja las mentiras, deja las malas palabras. Ey, deja de airarte y gritar a la mujer. Deja de gritarla. Y usted sigue gritándola. Evelyn, levantaste la mano. David, depende de lo que tú digas, que manden. Porque pienso que en un hogar, y pienso no, porque también hay hogares muy bellos que soy testiga, estando dentro de ellos, que el amor lo lleva todo. Mi amor, por aquí no, por acá es mejor. Ah, bueno, por allá, por acá. Y eso no se llama que lo domine ni nada por el estilo. Lo otro, dominio es lo que uno tiene que tener, porque tú dices que por madrugar, no, hay personas que no madrugan y uno se compromete y dice, no, Dios, usted, dame dominio propio, porque estas situaciones no me pueden estar siguiendo a mí dominando. Con eso no estoy diciendo que sea malo, no, sí, entre más se busque a Dios temprano, mucho bien, pero más que todo dominio propio, porque si uno lee y ora y está en el ayuno, no es religiosidad, no tienen el dominio propio para que su cuerpo lo gobierne. Sí, sus sí. pensamientos, o sea, un cambio. Por eso es que vamos cambiando, pero si yo me doy cuenta que no estoy cambiando, si yo me doy cuenta que sigo siendo lo mismo de hace 2, 3 años, o sea, yo debo darme cuenta. Ahora, ustedes ya se dieron, ya notaron, para no redundar, por qué fue que Salomón cayó. Y precisamente el texto dice en el versículo 4: y cuando Salomón era ya viejo. Ahí está el problema. Que el hombre, cuando estuvo en sus cabales, tenía fuerza y todo, él gobernaba e hizo lo que quiso. El problema fue que construyó, lo que construyó no lo construyó con Dios, como Dios dijo, lo construyó como él quiso. Entonces, esas 1000 mujeres, cuando él está anciano, ¿qué? Venga, lo torcieron. Ese es el problema. Que ahorita puede ser que te cases con alguien que tú amas y que quieres mucho, pero no ha nacido de nuevo. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando te cases con esa persona y tengas hijos, y eso me empiezo a dar cuenta, empieza el uno a tirar para acá y el otro a tirar para allá. ¿Cuántos conocen ustedes que se casaron con católicos, por ejemplo, que es lo más común, y al niño le empezaron a llevar al bautismo, la primera comunión, lo llevaron a la confirmación, lo empezaron a llevar a la iglesia católica, a los ídolos? En mi familia, soy 4ª generación que no ve ídolos. Espero que la siguiente tampoco. No tenemos comunión con ídolos. Y este es un problema grande. El corazón se apartó de Dios. Es que, díganme mentiroso, cuando la gente habla en el cristianismo de Salomón, enseguida se viene el templo y su gloria. Ah, bueno, recuerde que también lo mismo fue para Quemos, para, ¿quién más? Milcom, Astoret, Baal y Moloc. Él hizo 5 templos más.
No solo el de no solo el de Jehová. ¿Se dan cuenta? Es que ese es el problema de no leer bien la Biblia. Triste este capítulo. Este capítulo es para uno desgarrarse las vestiduras, en el buen sentido de la palabra. Y muchos de nosotros estamos edificando mal. El problema es que cuando seamos viejos, eso que hicimos nos va a ganar. Por eso, mis amados hermanos, edifiquen hoy bien. Por eso leamos la palabra. Ahorita en la madrugada, hablando con una discípula que se encuentra en el otro lado del mundo, me decía, pero David, ¿por qué yo tengo que, si en el instituto bíblico, que ella estuvo en Estados Unidos, ahorita está por Argelia, está por Nigeria, por allá en África, y me dijo, en Estados Unidos nos enseñaron que solo se necesitan 3 cosas. 1, es cristiana. 2, es compatible con tu ministerio. 3, ¿te gusta? Sí, cásense. Entonces me hizo esa pregunta y se me vino a la mente. Dije, ahorita no le contesto, después hablamos porque no tengo idea qué le voy a decir. Ahora entiendo. Me hago comprender. No basta solo con que te guste, no basta solo con que te apoye, no basta solo con que sea del pueblo. No. Esa es tu ayuda idónea. Esa es la mujer que Dios hizo para ti. Entonces recuerdo que le dije a ella antes de terminar, porque venía para clase. Tengo clase a las 4 de la mañana primero y con usted a las 5. Le dije, ¿qué fue lo que le dije? Ay, se me fue la paloma. Le dije, y ahí está la Biblia que nos muestra la reacción de José. Ustedes recuerdan que José, cuando supo que María estaba embarazada, ¿alguien me recuerda qué dice la Biblia que hizo José? ¿Quién lo recuerda? Se la llevó en secreto para ¿Se la llevó en secreto para qué? estudiarla. Ella ha sido inquieta. Pero hay un texto. Hay un texto. Él iba a huir y la iba a dejar. ¿Cómo? No entendí. Que él la iba a dejar, iba a huir para que no hacerla pasar. Dejarla en silencio. Ya fornicado con él. A ver. Es que no encuentro el texto, me toca buscarlo. David, él se la lleva en secreto como para tapar la falta, pero por las costumbres de allá. Eso. Que eran cristianos menos. Eso. Él, O sea, para tapar la falta. él en secreto la iba a dejar, pero es que hay una palabrita que le faltó. Dice la Biblia que él en secreto la iba a dejar en su casa. Se la iba a dar al papá y la mamá en secreto. Porque donde él diga algo, a María la apedrean. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué? Pero la palabra que le faltó es esta. Él la iba a dejar en secreto porque la amaba. José amaba a María y por amor, José al darse cuenta que estaba en embarazo, se quedó calladito. Pero David, todos se iban a dar cuenta porque de todos modos en ese tiempo tenían la costumbre de vivir 1 año, pero el hombre con la mujer aparte a ver cómo iba, y yo pienso que en ese tiempo era que ellos estaban independizados. Esa era la respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le dije, después hablamos porque tengo que enseñarte cultura de Israel. En la cultura de Israel, ¿sí?, la pareja se iban a vivir juntos 1 año sin tocarse, sin tener relaciones sexuales. Porque si ella llegaba a aparecer embarazada, la apedreaban a los 2. Entonces esa es la respuesta. Durante 1 año, conózcanse. Háblense, charlen. Tómese el tiempo.
1, 2, 3 años. Tómese primero el tiempo. Tómese 3 añitos conociéndola. ¿Para qué? Conociéndolo. ¿Para qué? Porque es que a los 2 años ya empieza a perderse el gustico. En el tercer año empiezan los problemas serios. ¿Sabían ustedes eso? En el tercer año siempre aparecen los problemas serios. Entonces ahí es donde se te rebeldiza, te empieza a gritar, te trata mal, te pega, te insulta y te pone los cachos. Ya tú te diste cuenta de novios, no te cases. Claro, hay gente que tiene a cerrar en la cabeza y termina aún así casándose con el tóxico, la tóxica. Pero tómate el tiempo. Por eso es que hay que orar primero, hay que esperar a ver si tiene fruto, si de verdad es cristiano, es cristiana, si de verdad perdona o no perdona, si se convirtió o no se convirtió, porque es que si no se convirtió te va a pasar lo de Salomón. Que cuando tú seas viejo, esa mujer te va a torcer del camino. Ese hombre te va a torcer el camino, ¿o no? No hace falta muchas veces que llegue a viejo el hermano David. Sí. Ahí a lo poquito enseguida se desvía la persona. Yo conocí un caso. Nació ella en hogar cristiano y todo. Le dijeron, ese no es tu esposo, ese no es tu esposo. No, es que yo lo amo, ese no es tu esposo. Ay, como lo veía que él iba a la iglesia, no, es que yo ya lo convertí según ella. Se casaron. ¿Qué pasó? A los 6 meses no le fue el infiel y no fue la primera vez. Bueno, lo perdonó, otra vez volvió y él hizo lo mismo al tiempo. Bueno, no tuvieron hijos. ¿Qué hizo ella? Se separaron y ahora ella anda, pues, va a la iglesia y todo, pero no tiene. Y caída, porque el testimonio se cae todo. Tómese el tiempo. Tómese el tiempo. Espérese. Jóvenes, tómense el tiempo. Dejen que el Señor confirme. Mire si es un hombre serio. Mire si es un hombre trabajador. Mire primero, mire si es una mujer seria, Evelyn. Lo que dice el mundo, los cristianos legalizan rápidamente la relación, para no decir lo que es, y ese afán no lo llevan ni a estudiar ni nada, sino casados, y que nos case con la iglesia sin la bendición de Dios, nada que ver. Sí, quieren legalizar el pecado. Entonces, esa es la respuesta, mire, ya aquí Dios le está dando. Versículo 9, Willington. Otra vez, por favor, del 9 en adelante. El Señor se enojó mucho contra Salomón porque su corazón se apartó de él, a pesar de que el Señor se le había aparecido 2 veces. Él le había insistido que no adorara ni siquiera a dioses ajenos, pero Salomón no le hizo caso al Señor. Entonces el Señor le dijo a Salomón, como te has portado tan mal, no has cumplido con tu pacto conmigo, ni has obedecido los estatutos que te di, voy a dividir tu reino para entregárselo a uno de tus servidores. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas. Esto lo haré cuando tu hijo llegue a ser rey. Pero no desharé totalmente el reino, sino que por amor a tu padre David y a la ciudad de Jerusalén, que yo elegí, a tu hijo le daré una tribu. Hasta ahí. Mire el castigo tan tremendo. ¿Qué dice? ¿Recuerdan ustedes el pacto en el capítulo 9? El pacto. Lea por favor el versículo 6 en adelante. ¿Qué dice el pacto entre Dios y Salomón? Pero si ustedes y los hijos de ustedes se rebelen y se empeñan en apartarse de mí y desobedecen los mandamientos y estatutos que he puesto ante ustedes y se van a servir y adorar a dioses ajenos, yo arrancaré al pueblo de Israel de la tierra que le di por herencia y abandonaré este templo que fue edificado en mi honor y que yo con sangre y todas las naciones se burlarán de Israel. Yo consagré. Entonces,
¿Qué pasó? Precisamente, le dice Dios a Salomón, bueno, como tú te pusiste, violaste el pacto nuestro, entonces le dice, voy a romper el reino. Pero no lo voy a hacer contigo. Alguien me dice, ¿por qué? Ahí dice el texto, ¿por qué no lo hizo en el tiempo de Salomón, cuando Salomón vive? Sino voy a esperar a que tú mueras y se lo voy a arrancar a tu hijo. De la mano de tu hijo arranco el reino y lo parto en dos. Pero ¿por qué no cuando Salomón vive? Porque Dios se lo había prometido a David. Por amor a tu padre David. A David. Amor al padre. Ese es el problema. Ese es el problema. Que los cristianos de hoy dicen, no, es que es por amor a David, es que por amor a David fue que no lo mató. Por amor a David lo dejó vivir. Pero él por sus obras se perdió. Y no me vaya a inmiscuir la gracia aquí, que aquí no hay gracia, ¿no? Este es el tiempo de la ley. Y es una reflexión para todos nosotros. ¿Cómo estamos cultivando, señores? ¿Alguno está casado aquí con un sidonio, con una sidonia? ¿Quiénes de ustedes están con un moabita? ¿Usted anda con una filistea? Mujeres, ¿tienen de marido a quién? Y ese es el problema, que cuando seas viejo, vieja, te vas a torcer. Y les digo por qué. Ay, es que yo ya me veo, Señor Jesús, yo ya me veo. Si tú no te casas bien, lo que has hecho con tu casa, de que caminas derecho, que en tu hogar se camina derecho, cuando tú ya seas viejo, vas a ver cómo empiezas a celebrar cosas en tu casa sin que te pidan permiso. Y el problema de Raquel, a escondidas metió los ídolos, sin que Labán se diera cuenta. ¿Sabes? ¿Sí ven? Entonces ya estás muy viejo, ya no te das cuenta, porque estás más pendiente de la próstata, del reuma, estás más pendiente de la artritis. Evelyn. Bueno, David, una pregunta. ¿Ella por qué se trajo esos ídolos si ella era cristiana y no cuenta la historia nada y los cogió y los escondió? No, ¿Cuál fue? Ella no era cristiana. ¿Cuál fue lo que la llevó a ella que se cogiera esos ídolos? A ver, ella no era cristiana, ¿no? No existía el cristianismo. Ella era de la tierra de... Micrófono, ¿alguien tiene un micrófono abierto? Ya. A ver, miremos un momentico aquí el mapa. Miremos este mapa. Aquí. Recordemos, ¿sí logran ver el mapa? Díganme por favor si lo ven. Señor. ¿Sí? Abraham vive aquí, pero Abraham es de aquí, de Ur, de lo que hoy se conoce como Irak. Y Dios lo sacó de aquí y lo llevó hasta acá. Cuando Isaac, el hijo de Abraham murió, Isaac mandó a traer de aquí de Ur, mandó a traer a Raquel. No, perdón. Me equivoqué. Abraham antes de morir le dijo a un criado, vete hasta Ur y tráeme una mujer para este lado de mi familia. No las traigas de aquí de Canaán, tráela de acá. Y Rebeca es la esposa del hijo de Abraham, Isaac. Vino para acá, se casaron. Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob es Israel. Y Jacob huyó de Esaú porque le cobró la primogenitura.
huyó aquí y se quedó viviendo acá. Entonces, ¿qué pasa, Evelyn? Que Raquel no conoce la cultura de Abraham. Ella vive en Ur, allá, por allá vive. Y la Biblia nos dice en Josué que el papá de Abraham hacía ídolos, tenía casa de ídolos, era idólatra. Y Abraham, ¿sí me hago entender? Recuerden que son familias, son primos. Si no estoy mal, alguien que me ayude. Rebeca creo que es hija de Nacor, ¿de quién es hija? Hay que mirar. Pero son familia. Raquel, ¿qué se crió viendo Raquel? Pues los ídolos de sus ancestros. Entonces cuando Jacob le dice a Lea y a Raquel, nos vamos de aquí para la tierra de mi papá allá. Pues a Raquel que pues cogió los dos muñequitos, los ídolos, y se los guardó porque eran los ídolos de su papá. Labán, para que la protegieran en el camino. Claro, pero es que la cultura es... Sí, entonces la pregunta sería, ¿por qué Isaac también meterse con ellos si eran hombres que ellos escogían de lo mismo? Porque... De ellos, sí, pero... también desobedeció. No porque eran familia, no porque, mira, aquí hay una analogía que hay que anotar. Esa pregunta que tú hiciste, hay que anotar esto, tenemos tiempo para responderla. Mire, Abraham le dijo a su criado, ve y qué, y trae una mujer de allá. Fue a Jacob. ¿Qué hizo Jacob? El que le dio la mujer a Isaac, ¿quién fue? Recuerden, Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, ¿no? Abraham decidió buscarle la mujer a su hijo Isaac. ¿Quién decidió? El papá. Decidió con quién te casas. ¿Qué hizo Jacob? Jacob fue el que decidió con quién casarse. No esperó a que el papá, o no hizo las cosas como se hacían antes. ¿Qué está pasando hoy? Él no hizo las cosas como serían, porque el derecho no era que el papá te la buscara, sino la misma persona. No, Evelyn. Abraham le mandó a buscar a su esposa Rebeca a Isaac. Jacob no esperó que Isaac mandara a buscar. Jacob huyó y se metió allá con una. Y no tanto que fuera Abraham quien se la buscara, sino decirle al criado, no de esta tierra, vaya allá sí. a mi descendencia, porque él sabía que el Dios en el cual creímos. Ahora, hay otra cosita, póngale cuidado. Cuando Jacob se casa, la noche de boda no le dan a Raquel. ¿A quién le dieron? Le cambiaron la mujer. Más bien fue eso, que le cambiaron la mujer. ¿Cómo así, Evelyn? Cuando él trabaja por una y el suegro le da otra en paga. Después que vuelve y trabaja por la otra. Eso. Ahora, ¿cuál fue la que pecó? Raquel. Sí, pero ¿la primera o la segunda? Por la que lo engañaron. Por la que lo engañaron, que no le dieron, por la que él se enamoró. Espera, que no entendí. Evelyn. No entendí. Por la que de pronto él no se enamoró, sino la segunda, la que el suegro no le cumplió. Él trabaja por una y le dan a Raquel, la que el suegro ¿Y cuál fue la que cayó? ¿El suegro decidió? No, al revés, Marta Piñeros. Marta, es peor, no había nacido de nuevo, vamos a llevarla a la escuela. Él trabajó por Raquel. Sí. O sea, él trabajó por Raquel, pero en el momento que se casa, le entregan es a Lea. Sí, siga.
Entonces le toca trabajar otros años más para poder conseguir a Raquel. Bueno, para poder pagarla, porque se la dieron a la semana, le dijeron, estése una semana con esta y de una vez le doy la otra, pero me trabaja 7 años más. Oído, es que la respuesta es esta, présteme atención, síganme con cuidado, dicen por ahí. Cuando él se levante en la mañana, le dice a Labán, hey, ¿por qué tú me cambiaste la mujer? Yo trabajé por Raquel, no por Lea. Y Labán le dice, lo que pasa es que así es la ley. La ley dice que se casa la mayor, la segunda no se puede casar sin casarse la mayor. ¿Quieres a la segunda? Sí. Entonces trabaja 7 años más. Le dijo exactamente. Llevar a la solterona. Sí, le dijo exactamente, mire, cumpla sus 7 días de marido con esta y en 7 días le entrego la otra y me trabaja 7 años más. ¿Cuál es la reflexión ahí? Esto es duro. Cásate con la legal. No te cases con la de ojos bonitos y la que te gusta. Cásate con la que debe ser. No te cases por estar enamorado. Cásate con quien debes casarte. Y ese es un golpe duro para nosotros. Si no hay amor en un hogar, sí que peor, mijo, porque si se casa uno, ay, porque este es el que me quiere y no hay amor, tarde que temprano eso se revienta. ¿Sabías tú que lo que acabas de decir no es cierto? Y ya te doy la respuesta. Lisette. No, pero tampoco vamos a hacer un hábito. Espere. Ya va. Lisette. Mire, hermano David, algo que yo le escuché a una chica que ella es cristiana. Ella me decía que cuando estaba de pareja cuando era novio, pues, que ahora ya no es su esposo, que parébola lo que le voy a decir, que ellos oraban, pero entonces a ellos les interesaba más que era que el pastor orara y les dijera si ese era o no su esposo o su esposa. Y yo me quedé como así, repíteme eso. Sí, nosotros, ay pastor, él es mi esposo, él es mi esposa. Y hasta que un día que el pastor y que le dijo, sí, ese es su esposo, cásense. Se casaron y a lo poquito él le fue infiel, siendo cristiano. Bueno, iba caminando ahí todo patulejo, pero yo me refiero es a eso. O sea, ¿por qué esperar a que sea otro que me diga si esa es mi pareja o no? Bueno, vamos para allá. No, pues yo siempre he dicho. Eso está ahora de moda en el mundo, de que es que no te cases enamorada, sino de quien te quiera. Cuidado, porque el mundo tiene esa costumbre ahora. No es el que te va a querer, no importa que sea bonita. De unos 20 años para acá está eso de moda, ¿no? Espérate. Vamos a mirar. Por amor. Alejo, ¿qué dice Alejo? Opinen. Hay dos cosas. Cuando se casas enamorado, te estás enamorando es de la belleza. Y hay otra cosa que cuando ha pasado que con el comportamiento de alguien, la forma de actuar de la otra persona, te enamoras más internamente de esa persona y no le miras los defectos y dices, esta era la mujer, esta persona es excelente. Yo me enamoré de aquella porque tenía los ojos verdes y la cinturita pequeña, pero esta es una mujer excelente, la que ya me parece que fuésemos uno solo, hasta en la forma de pensar me adivina esa persona. O sea, pasan muchos factores. Mire, ¿por qué no hay que casarse enamorado? Perdón, me equivoqué. No hay que casarse por estar enamorado. Estar enamorado no es la base del matrimonio. ¿Por qué? Hablemos de la parte científica. Anoten esto. Espérate. Serotonina, adrenalina, dopamina. Cuando tú estás enamorado. Serotonina es la glándula de la felicidad. No, esa es
Ah, sí, la felicidad, la serotonina. La dopamina, la del placer, la hormona del placer. La adrenalina, la de la emoción. Cuando tú estás enamorado, tú estás drogado. Esto es científico. Tu cuerpo te tiene drogado, tú no ves la realidad. Si tú te casas por estar enamorado, estás idealizando a la persona. No estás en tus cabales, por eso no te cases por. No quiere decir que no te cases si estás enamorado. Sí, sí, cásate enamorado, pero que esa no sea la decisión. Por eso se llama novia, no veía. No, eso no tiene nada que ver. Entonces, bueno, está bien. No, Póngale cuidado. tiene que tener un vínculo de que tenga enamoramiento y vea las demás cosas, pero que no, porque también he visto caer lo que vuelvo y te digo, ahora hasta los psicólogos lo dicen, ay, pero es que de verdad, como le dije una vez a una, es que no siento amor, oye, pero te quiere, oye, pero que mira que económicamente, y yo, no, ¿qué es eso? Pero Para casar con eso alguien ya, que uno no sienta nada, es eso, negocio. eso ya es interés, no, pero espere. Los matrimonios del pasado duraban más porque eran papá y mamá los que decidían. Cuando se vino a pique el matrimonio en un tiempo llamado el romanticismo, ojo, el romanticismo viene de la era del Renacimiento, cuando comenzó la poesía, cuando comenzó a hacer el auge del romanticismo, que es una época donde se le canta y se enamora. La gente no se casaba antes por estar enamorado. La gente se casaba porque había un proyecto de vida. Es el proyecto de vida lo que te debe interesar. Y en el proyecto de vida nuestro es que ella nazca de nuevo, sea bautizada, tenga el mismo proyecto tuyo, sirva al Señor. Porque si no, ese proyecto de vida tuyo se va a acabar. Si hay que casarse enamorado, pero esa no es la decisión. La decisión real es, esa persona es mi ayuda idónea. Si fuera por estar enamorado, hace rato estuviera casado. Amén, porque cuando se está enamorado, así le esté viendo uno los errores a la persona, siempre le saca excusas, no es que es por esto, no es que es por esto. Por eso te casas si es la ayuda idónea. O sea, ¿qué es ayuda idónea? La mujer que Dios hizo para ti, el marido que Dios hizo. ¿Tú eres la ayuda idónea de ese tipo, chica? ¿Tú eres su ayuda idónea o solo estás tragada de él y en 5 años se están aborreciendo y terminan? Como se nos terminó la clase ya, se nos acabó el tiempo. Los que están en Facebook y en YouTube, Dios les bendiga.